Querido amigo, este es el borrador terminado. Ojalá te guste. Gracias por todas las sugerencias. Espero tu opinión, Silvia. ¿Quién no sabe quién es José de San Martín? Pero ¿qué y cuánto conocemos de él? Sabemos que siendo un maduro oficial del ejército español y con una carrera en ascenso, toma una histórica decisión: volver a la tierra donde había nacido y luchar por la emancipación de las colonias. Así, en 1812 llega a Buenos Aires y será desde ese momento un revolucionario de tiempo completo. Y lo será durante los 12 años de permanencia en tierra americana. Buscaremos relatar un fragmento de ese periplo heroico, el que transcurrió precisamente en Cuyo. Y para ser exactos, aquí en Mendoza. San Martín es mucho más que un héroe de la independencia, es el padre de la patria, el fundador de la argentinidad. Y junto a Bolívar, el creador de la idea de una patria grande latinoamericana. No hay prócer más admirado, ni argentino más querido. San Martín es nuestro norte. Su figura heroica está en el origen de todo lo que somos como país. Y su modelo es aún hoy un ejemplo para el porvenir. ¿Por qué Mendoza? San Martín tenía 4 poderosas razones para instalarse en 1814 en Mendoza. La primera: estando con Belgrano en el ejército del norte, ve la imposibilidad de vencer al enemigo español por tierra, entrando por el Alto Perú. Allí nace su plan continental: preparar en Mendoza un ejército pequeño pero profesional y cruzar la cordillera para consolidar la independencia en Chile. Luego, por mar, llegar a Lima, el corazón del Imperio Español. Mendoza era el sitio ideal, un punto estratégico de comunicación entre el Plata y el Pacífico. La segunda razón, no menos importante, tiene que ver con su salud. San Martín estaba enfermo, muy enfermo. Pide licencia para recuperarse y pasa 2 meses en Córdoba. Necesitaba hacer una vida tranquila para sanar de sus enfermedades psicosomáticas. Y Mendoza podía ser una buena alternativa. Otra razón, la tercera, no menos importante, era su mujer, Remedios. Hacía 2 años que estaban casados y prácticamente no habían podido tener una vida juntos. Entonces Mendoza era la oportunidad de consolidar su hogar y de empezar una vida juntos. Y la última, la cuarta, tiene que ver con sus amigos y enemigos. Mendoza, la capital de la histórica provincia de Cuyo, era un lugar adecuado para estar lo más lejos posible de sus enemigos, que estaban concentrados en Buenos Aires, y en cambio podía mantener desde aquí lazos con sus amigos de uno y del otro lado de la cordillera, leales a su plan estratégico. Por eso le cerraba venir a Mendoza. Veremos cómo el itinerario de San Martín se enlazó con esta polvorienta y pequeña ciudad y cómo lo sucedido aquí fue un eslabón esencial en la historia de la independencia de la América del Sur.
San Martín empeora de sus enfermedades psicosomáticas en Tucumán cuando estaba al mando del Ejército del Norte. Decide tomarse un tiempo, ir a Córdoba a descansar, y es allí donde se entera que es nombrado gobernador intendente de Cuyo. Se marcha a Mendoza, donde es bien recibido afectuosamente y donde esperaba asentarse con su familia y comenzar a preparar la gesta libertadora. Algo que es muy importante porque fue en el año 1814 y hoy, aquí en el 2014, cumplimos 200 años, cumple el bicentenario de la gesta, del comienzo de la gesta libertadora. Hola. Hola, hola. Perdón si te asusté. Un poco. Perdón. Pero no importa. No era mi intención. Estaba buscando esta dirección. ¿Me podrás ayudar, por favor? Si puedo. Solar 8, 12º cuartel de Ciudad, barrio de la Merced, 2 cuadras al sur de la plaza. Pero esto es muy antiguo. Parece que es donde vivía San Martín. Sí, los datos coinciden, pero lamentablemente esto ya no existe. Hace mucho tiempo que no existe. ¿Por qué ya no existe? Y porque en 1861 hubo un gran terremoto en Mendoza, donde murió la mitad de la población y se destruyó esa ciudad que conoció San Martín, que estaba del otro lado de la actual avenida San Martín hacia el este. Cuando se reconstruyó, se desplazó hacia el sudoeste la ciudad y se hizo un nuevo trazado con la Plaza Independencia y 4 plazas circundantes, que hoy, una de ellas es esta, la Plaza San Martín. Pero, ¿dónde está el sitio que busco entonces? Está hacia el este, del otro lado de la avenida San Martín. Mirá, yo voy en esa dirección, si querés te guío. ¿Sí? Sí. Buenísimo, muchas gracias. No nos presentamos. Soy José. Me dicen Pepa, pero prefiero José. Silvia, encantada, José. ¿Vamos? Gracias, te sigo. Esta es la calle más larga de la ciudad, la más importante. Hacia allá, la ciudad antigua, y hacia el oeste, la ciudad nueva, construida después del gran terremoto. Es la calle más larga de la ciudad, que une o divide. Depende cómo se lo mire, claro. Ah, mirá. Mira, este es el plano de 1872, el primero después del terremoto. ¿Ves cómo hacia el este está la ciudad antigua y hacia el oeste la ciudad nueva? ¿Cómo la avenida San Martín une las dos ciudades? Y de este lado la villa de San Vicente y de aquel lado Las Heras. Ya no hay edificios de esa ciudad que conoció San Martín, pero quedan el trazado, las calles, las plazas, ruinas. También los documentos históricos nos permiten unir esa ciudad que fue con la que es hoy. ¿Estás bien? ¿Vos estás bien? Sí. Sí, perdón. Sí, estoy bien. Bueno, por ahí te aburro. No, para nada. No me aburrís, me apasiona San Martín. ¿Te molestaría contarme un poquito más? Me encantaría. Aprovechemos la caminata y te voy contando. Estas son las únicas ruinas que quedan de aquellos tiempos. Era la antigua manzana jesuita. Tenía convento, colegio y templo. Era importantísimo el conjunto edilicio y después pasó a manos de los franciscanos. Los franciscanos fueron los grandes colaboradores de San Martín. Incondicionales. En una parte del colegio funcionó por primera vez la biblioteca pública que fundó San Martín. La ciudad antigua tenía las manzanas más grandes y las calles más angostas que las actuales. Y tenía un trazado como en cuadrícula con una plaza al centro. Toda esta zona se llama ahora área fundacional. Hacia el sur queda el barrio de la Merced, el que vos buscabas. ¿Ah, sí? Pero era una población pequeña. ¿Cuántos habitantes tenía? El trazado originario tenía 5 por 5 manzanas, con una plaza al centro y un brazo del río que la atravesaba. La población, si contamos la zona urbana, hacia 1812 tenía 6.000 habitantes. Y si contamos la de la campaña circundante, no llegaban a 13.000. Era una ciudad pequeña.
La ciudad creció primero hacia el norte y después hacia el sur, condicionada por la red de riego. Las acequias no corrían como ahora a ambos lados de las calles, sino que iban por todas partes, atravesando calles y propiedades. No había árboles en las calles, pero sí había huertas en las casas. Y la ciudad estaba rodeada de chacras, fincas y potreros. Los viajeros que venían desde Buenos Aires la describen como un vergel en los confines del desierto. Sí, claro, era muy interesante el sistema. Así que esta es la Plaza Mayor. Así es, era el sitio más importante de la ciudad. Pasaba de todo un poco en este lugar. Era el centro de la vida urbana. Aquí se comerciaba, se leían los bandos de gobierno, se hacían fiestas y ceremonias religiosas. Hasta corridas de toros se hicieron acá. Y era el lugar de las ejecuciones en tiempos coloniales y fusilamientos en tiempos de revolución. Allí estuvo el Cabildo. Sobre sus ruinas se construyó a fines del siglo XIX el Matadero y luego, en 1930, un nuevo edificio para feria municipal, que finalmente se convirtió en el Museo del Área Fundacional. Las casas del Cabildo fueron construcciones muy simples y modestas. Recién a fines del siglo XVIII se construyó un edificio público de importancia en la ciudad, el Cabildo. Tenía 8 arcos en la planta baja y una galería de madera en la planta alta que daba a la plaza. También tenía techo de tejas, lo que muestra que era un edificio de calidad. Este será el Cabildo que conoce el general San Martín y que funcionó como sede de la gobernación de Cuyo. Silvia. Hola, José. Pero mirá qué bien. Otra vez nos encontramos. ¿Es verdad? ¿Entramos? José, en este preciso lugar, San Martín empezó a construir su casa para quedarse a vivir definitivamente en Mendoza. Nunca la terminó. Es más, se tuvo que ir al exilio. Murió en Francia y sus descendientes con el tiempo vendieron el terreno. Mucho tiempo después, se construyó esta biblioteca y el museo en homenaje a él. La verdad que hay muchos testimonios y objetos aquí que recuerdan a San Martín y su historia. Mira, sin ir más lejos, allí creo que está la enciclopedia francesa que trajo para la biblioteca de Mendoza desde Lima, la trajo. Y allí al lado en el museo está la mantilla con la que se casó Remedios y el botiquín de él. La verdad que es increíble que haya tanto de San Martín. Sí. Ah, te quería hacer una pregunta. ¿Me podrías decir algo de esto? Guarda esto, que no te lo vean, por favor, porque te van a preguntar y lo peor van a pensar que lo robaste. Guárdalo, guárdalo bien. Guárdalo, guárdalo. ¿Vos sabés lo que es eso, José? No. Es de mi madre. Parece una medalla. Sí, es una medalla, pero es una medalla de homenaje de una de las ramas de la Logia Lautaro que fundó San Martín. ¿Logia? ¿Querés decir que pertenecía a una logia San Martín? Sí, las logias, la acción de las logias tiene muchísimo que ver con la Revolución de Mayo, con los ideales de libertad, con las guerras de la independencia. Los amigos de logia eran los hermanos, llamados hermanos. Sostenían el proyecto ya fuera aquí en Mendoza, en Chile, en Buenos Aires. Acordate de Guido, Pueyrredón, Posadas. Sí, perdón, pero dijiste logias, es decir que eran varias. Sí, San Martín era masón. Cuando llegó, fundó la logia de los Caballeros Racionales, que después se llamó Lautaro. Luego creó la filial de Lautaro acá en Mendoza, creó la filial de Lautaro en Chile y en Perú. Claro. San Martín organizó acá en Mendoza un círculo estrecho de amigos masones. Mira, este es Luzuriaga. Álvarez Condarco, que fue padrino de Merceditas, Tomás Godoy Cruz, su mejor amigo,
O'Higgins desde Chile, Sapiola. Todos ellos le abrieron las puertas de otras familias, los Corbalán, los Sotomayor, los Álvarez, que fueron colaboradores que aportaron recursos económicos y políticos a la causa. Por eso que tenés es tan importante. Sí, lo llevo siempre conmigo, ¿eh? Igual, como que no termino de entender por qué se hacían estas medallas, con qué fin. Mirá, si bien las logias eran sociedades secretas y no tienen registros documentales, hacían estos objetos de homenaje cuando algo importante sucedía para la logia. Por ejemplo, un triunfo de una batalla, un logro. ¿Y esta, por ejemplo, de cuál podría ser? Mirá, tendríamos que verla bien, ver si tiene una fecha. No, pero aquí no. Mejor nos vamos. Hagámoslo afuera, vayámonos. Delen, que viene la próxima. ¿Cuál fue el primer gobernador de Mendoza? Pascual Segura, Pedro Molina, San Martín, Pedro del Castillo. Pascual Segura. Pedro del Castillo. ¿San Martín no? ¿San Martín no? El primer gobernador intendente de Cuyo fue San Martín, y por lo tanto de Mendoza. Por eso, en esta provincia, cuando un nuevo gobernador asume, se dice ocupará el sillón de San Martín. Hacia el año 1800, la ciudad colonial estaba cambiando aceleradamente. Mendoza, de aldea pequeña y aislada, se fue convirtiendo en el centro de una próspera región agrícola y en un eslabón en las rutas del comercio entre el Plata y el Pacífico. Se estaban produciendo cambios en las comunicaciones. Se mejoraban los caminos, por ejemplo, crecieron las postas, que eran como las estaciones de servicio de entonces. Todo esto sirvió para vincular pueblos y ciudades en el lento proceso de la independencia. Con el ir y venir de personas, de mercaderías, de soldados, prisioneros, se fueron modificando las costumbres. Prácticas antiguas fueron reemplazadas por otras nuevas. Hubo entonces un tiempo de transición entre un mundo antiguo y colonial y otro independiente y moderno. Pero los tiempos nuevos no eran solo nuevos por las ideas revolucionarias de libertad e independencia, no eran por las ideas de progreso, de libre comercio, de ilustración. San Martín vino con todas estas nuevas ideas a Mendoza y con ellas gobernó. Cuando se dedica de lleno a la labor militar, deja en manos de sus colaboradores el gobierno de las tres provincias. Toribio de Luzuriaga en Mendoza, José Ignacio de la Rosa en San Juan y Vicente Dupuy en San Luis. Los tres son hermanos de logia. Los tres son militares. Hay una coincidencia en las políticas progresistas implementadas en las tres provincias. Obras públicas, educación, salud, agua potable. En Mendoza, durante esos años, se crea el Colegio de la Santísima Trinidad, se funda la biblioteca pública, se mejora y se amplía el Paseo de la Alameda. Pero no todas estas obras se terminaron en los años en que San Martín fue gobernador. ¿Por qué? Porque todos los recursos económicos estuvieron dirigidos a la preparación del ejército. En tiempos coloniales, la vida cotidiana, en especial de las mujeres, transcurría adentro de las casas. Con el siglo XIX aparecen nuevos ámbitos urbanos de desarrollo de la vida. Gradualmente se va a pasar del ámbito privado de las casas al ámbito público de la ciudad. ¡José! ¡Hola! ¿Cómo estás, Sentate. Silvia? Gracias. Estaba mirando, la verdad, es hermoso el lugar. La arboleda, el canal Tajamar, tan antiguo. Leí que San Martín había ampliado y mejorado este paseo. Un café yo. Lo mismo, que había ampliado y mejorado este paseo, que había puesto los bancos y un kiosco para la música. Sí, es cierto. ¿Sabías que la banda que tocaba música en el templete era la misma que iría con San Martín, luego con el ejército, y estaba compuesta por negros y por pardos? Al principio solamente la gente de pueblo venía a escuchar, pero cuando San Martín empezó a venir, con su esposa, con sus amigos,
Venían todos los vecinos y esto era un hervidero de gente. Fíjate vos que como no había árboles en la ciudad antigua, la creación de la Alameda tiene que haber sido una novedad para esta aldeana ciudad. Increíble. Nacía el espacio público, la vida fuera de las casas, el lugar del encuentro político, social y después también la sede del mejor comercio. Con razón compró el terreno de la biblioteca. Le gustaba la Alameda. Es más, te cuento algo. Su amigo, su gran amigo Bernardo Higgins, lo escuchaba hablar tanto a San Martín de la Alameda que le copió la idea para hacerla en Santiago. Este fue el modelo de esa famosa Alameda. Hizo hacer una Alameda igual a esta. Gracias, Silvia. Gracias porque me has ayudado a encontrar un montón de las respuestas que buscaba. Y las que aún no tengo, bueno, ya aparecerán. Y sí, José, siempre hay mucho por aprender. Permiso, me voy a retirar. Yo pago, no te preocupes. ¿Sabes? La medalla, ¿te acordás? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Te dije que era muy valiosa. Ya sé cómo llegó a mi madre. ¿Cómo? Mi abuelo era miembro de esa logia. La vida cotidiana de San Martín era al parecer bastante ajetreada. Pasaba un tiempo en la ciudad y el resto en el campo de instrucción. En especial en los últimos meses de 1816, cuando todo el plumerillo ardía de actividad. Tenía una inmensa capacidad de trabajo. Atendía temas de gobierno en su casa o en el cabildo y las tareas militares de preparación del ejército. Su salud estaba deteriorada, justamente por tanto estrés y trajín. Así que habitualmente almorzaba asado de pie, poco cocido o puchero. En las tardes de verano, se dice, dormía una siesta sobre un cuero en el piso, costumbre de soldado. Y por las tardes, caminaba con Remedios por la Alameda, en ocasiones acompañados por otros matrimonios amigos. José, veo que encontraste el sitio que buscabas. Sí, estuve leyendo, pero no dice mucho. ¿Vos sabés algo más? Y mirá, sé que cuando llegó San Martín en 1814, se instaló en la casa que estaba en ese sitio. Se la había alquilado el cabildo a la familia Álvarez Delgado. Allí se instaló con Remedios. Claro, pero ¿cómo sería la casa? Por ejemplo, ¿dónde estaría su dormitorio? ¿Cómo sería su escritorio? Exactamente no podemos saberlo, pero podemos suponer que era como todas las casas tradicionales de esa época, de principios del siglo XIX. Eran casas de patios, alrededor de los cuales los corredores o galerías daban a hileras de habitaciones, las salas al frente, un zaguán de entrada y una huerta en el fondo. San Martín tenía muebles ingleses en su escritorio y en la sala de recibo, junto con una importante biblioteca, lo cual representaba un grado de refinamiento para la criolla ciudad de esa época. Y por otro lado, sí se sabe que aquí nació Merceditas. Sí, de ella conozco. Sé que perdió a su madre cuando era muy niña. Y bueno, con su padre lejos. Eran tiempos difíciles, más para una niña de 6 años. Pero este sitio tiene mucha historia. Pero ya no queda nada de este sitio. Sí. Vamos, José, hace un esfuerzo de imaginación. Imagínate la calle más angosta, sin árboles. ¿Qué ves al fondo? La Alameda. ¿Y más atrás? La cordillera. Bueno, eso era lo que veía San Martín cada vez que salía de su casa y cruzaba la calle. José, ¿cómo era eso de tu abuelo y la medalla? Es una historia larga, que te la puedo contar si querés otro día. Sí. Nos vemos, Silvia. Nos vemos. En 1812, 6 meses después de haber llegado a Buenos Aires, San Martín se casa con Remedios Escalada de la Quintana.
Él tenía 34 años. Ella recién había cumplido los 15. Este matrimonio significaría para San Martín una entrada más fácil a la sociedad porteña, de la mano y con el respaldo de una de las familias patricias más influyentes de la época, los Escalada. En San Martín puede entenderse eso de que lo personal es político, porque más allá de que pueda haberse enamorado de esta niña de ojos negros, para él el matrimonio significaba y jugaba dentro del plan de la independencia un rol muy importante. La vida de militar hace que la pareja no pueda tener una convivencia estable sino hasta cuando se instalan en Mendoza. Aquí viven juntos durante 2 años y 4 meses. San Martín le había pedido a Remedios, desde Córdoba, que marchase hacia Mendoza, donde él la esperaría. Eso sucedió en agosto de 1814. Pero los preparativos de equipaje, ropa y ajuar de los Escalada hicieron que se demorara la partida de Remedios. San Martín la esperaba en Mendoza furioso. Además, el viaje duraba más de 2 semanas. Y Remedios tenía una salud muy frágil. Por eso la acompañaron amigos, criados, parientes y un cargamento impresionante de objetos, ropa y muebles. Dicen que San Martín se oponía al lujo y refinamiento en que creció Remedios, a quien en ocasiones trataba con la dureza de la vida militar. Pero muy pronto se dio cuenta que la educación esmerada, el trato social refinado que tenía Remedios, era un talismán muy valioso para moverse y abrir puertas en la sociedad mendocina. Muy pronto Remedios estableció una red de lazos sociales y amistades que significaron para San Martín un recurso de mucho valor para su plan. Vivieron aquí en Mendoza hasta enero de 1817, cuando el general partió hacia Chile. A los pocos días, Remedios y Mercedes van a Buenos Aires. Recién en 1818, San Martín las va a buscar. Vuelven los 3 a Mendoza, se instalan en la chacra de los Barriales. Allí, Merceditas cumple 2 años. Esos serían los últimos días que Remedios y San Martín pasarían juntos. El agua potable para consumo era todo un problema en la ciudad colonial. Las acequias servían también para desagüe, entonces el agua que traían no siempre era cristalina y pura. ¿Cuál era la solución? Traer agua de las sierras del Chayao, de las vertientes de agua cristalina del Chayao. Se hizo un acueducto de 12 kilómetros de extensión. La obra empezó en 1810 y se terminó 4 años más tarde, en 1814, cuando San Martín era gobernador intendente. Se traía, por tuberías de barro cocido, el agua desde el Chayao hacia la fuente que estaba en la Plaza Mayor. Sobre esta fuente del siglo XIX se construyó en 1930 aquella otra. Y finalmente, a fines del siglo XX, se construyó la que está en la plaza actualmente. ¿Habrá un ejemplo más claro para entender cómo en el presente están superpuestos todos los tiempos del pasado? Desde tiempos coloniales, la Iglesia y en particular las órdenes religiosas tuvieron en Mendoza un papel protagónico. Por el aislamiento en que estaba esta pequeña ciudad, separada por grandes distancias del Atlántico y la cordillera nevada desde Chile. Las órdenes alcanzaron un gran poder, porque suplieron al Estado español, que no se ocupaba de las funciones básicas de los pobladores. La única escuela, el único hospital,
las estancias y los potreros que abastecían de alimento a la ciudad estaban todas en manos de religiosos. San Martín supo aprovechar los recursos que cada una de estas órdenes podía brindarle: esclavos, dinero, sus propiedades rurales y urbanas, los potreros para alimentar el ganado, la donación de animales. Las órdenes religiosas apoyaron en su mayoría la campaña de la independencia. Betlemitas, dominicos, mercedarios, las monjas de la buena enseñanza, franciscanos, todos apoyaron desde su lugar a San Martín. Solamente los agustinos se mostraron opositores, porque eran realistas y, a pesar de eso, tuvieron que apoyar y ayudar con esclavos y con el uso de sus propiedades rurales y urbanas, que eran muy importantes. La más conocida, el Carrascal. Silvia, ¿esta iglesia por qué pertenece a las rutas sanmartinianas? ¿Te acordás de los franciscanos, los grandes colaboradores de San Martín? Fueron los primeros en reconstruir su templo y su convento después del gran terremoto de 1861. En la Ciudad Nueva, este es el templo, hoy monumento histórico nacional, porque aquí está la Virgen del Carmen, aquella a la que San Martín le encomendó el ejército antes de la partida y antes de cruzar los Andes. También le dio su bastón de mando, ese que sostiene la Virgen en su mano derecha. Pero San Martín era masón. Es raro. No era raro. Tanto San Martín como Belgrano son un ejemplo de que en ese tiempo se podía ser masón y católico a la vez. La explicación está en que las logias lautarinas eran logias operativas, no logias simbólicas. Estaban dirigidas a la concreción de un proyecto político, en este caso el de la independencia. Pero la masonería se oponía al catolicismo. No en esos años. Algunos ven una contradicción entre masonería y religión en San Martín, pero no es así. La masonería era anticlerical y apoyaba la revolución, pero no era ni anticatólica ni antirreligiosa. Es más, aceptaban la libertad de credos y todas las posiciones filosóficas, porque partía de la libertad de pensamiento y de la tolerancia. Precisamente esos principios son los que San Martín va a inculcar en su hija, Mercedes. Un sentimiento de respeto hacia todas las religiones, una de las máximas a merceditas. A propósito de merceditas, esta basílica es monumento también porque guarda los restos de Mariano Balcarce, María Mercedes, la hija mayor, y de Mercedes Tomasa. ¿Mercedes Tomasa? Sí, Merceditas. ¿Y desde cuándo están acá? Las urnas con los restos de la familia San Martín Balcarce se trajeron en 1950 de Francia. Un año después llegaron a Mendoza y se colocaron en este sitio. Se hicieron grandes homenajes a la infanta mendocina, como se llamaba Merceditas. Se la quería mucho. ¿Estás bien? Prefiero estar sola. Bueno, nos vemos, ¿eh? Silvia, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, muy bien. ¿Querés tomar un café? No, muchas gracias. ¿Estás mejor? Sí, estoy bien. Pasa que a veces me pongo melancólica. Escuché la historia de la bandera del ejército de los Andes y las damas patricias. Mira, no sé qué habrás escuchado, pero lo que puedo decirte es que las monjas de la buena enseñanza, que ahora se llama Compañía de María, tuvieron un papel protagónico en el bordado de la bandera. No fueron las patricias mendocinas las que la bordaron, y menos aún en 4 días. Ese mito se ha demostrado que no es cierto. ¿Remedios y las patricias no ayudaron? Sí, a ayudar. Seguramente compraron la tela, brindaron los materiales, pero es muy probable que hayan ido a pedir ayuda a las monjas, porque tenían mucha práctica en el arte del bordado. Y además, existe una carta del general San Martín agradeciéndole a la superiora de la orden lo que hicieron con la bandera. Claro. ¡Ay!
discúlpame. ¿Sabes dónde está el baño? Me parece que por allá. Bueno, Silvia, me voy. José, espera. ¿Sí? Recién encontré tu medalla en el suelo. Se te debe haber caído. ¿La medalla de mi abuelo? Sí, ahí está. No, la tengo acá. Se me debe haber caído la bolsita. Bueno, pero... Bueno, Silvia, que estés bien, nos vemos. Nos vemos, José. Puede ser. Es la nieta de José de San Martín. San Martín era un profesional de la guerra. Su maestro había sido Napoleón. Todo lo que sabía, todo lo que aprendió del ejército español, le sirvió para concretar el plan continental de emancipación de la América del Sur. Pero vayamos un paso anterior a la acción militar. ¿Cómo hizo San Martín para hacer de la nada un ejército? Entrenarlo, equiparlo. ¿Qué estrategias desplegó para que los pobladores cuyanos, para que sus amigos colaboraran en la hazaña del cruce de los Andes? Sin duda no fue una tarea fácil. Hubo resistencias, militares y civiles. Hubo apoyo y colaboración también, pero también hubo traiciones. San Martín supo manejar esta realidad y consiguió, en definitiva, un resultado que es un logro colectivo, pero eso sí, con la magistral conducción de un estratega. Pensemos en 1814. En lo que es el territorio actual de la República Argentina, estaba rodeado por la ofensiva realista. Al norte, el general Belgrano y los soldados de Güemes defendían el Alto Perú. Al este, Guillermo Brown, con la incipiente Armada Argentina, cuidaba el Río de la Plata. Y al oeste, Chile había sido tomada nuevamente por el poder realista. En octubre de 1814, la derrota de Rancagua obliga a San Martín a cambiar los planes. Pasarían más de 2 años para que por fin pudiera concretar la hazaña del cruce de los Andes y con ello dar inicio a la concreción del plan de emancipación de la América del Sur. No es lógico que una mujer de esa época pueda estar viva. No puede ser la nieta de San Martín. Pero la medalla, las desapariciones... Tengo que encontrarla y sacarme las dudas. ¿Pero cómo? Soy José. Me dicen Pepa, pero prefiero José. Silvia. Siempre aparece de la nada. Siempre en lugares relacionados con San Martín. En 1812 Mendoza era una ciudad pequeña. Pensemos en el impacto que en una ciudad de menos de 6.000 habitantes significó la llegada de tantas tropas. Más de 4.000 hombres salieron del campamento del Plumerillo. Durante todo ese año de 1816, Mendoza fue una ciudad militarizada
que adaptó de manera sorprendente su tranquila vida para dar albergue, comida y hasta entretenimiento a tanta gente. A poco de llegar a Buenos Aires, San Martín formó un cuerpo de élite, los granaderos a caballo, adiestrado en las modernas concepciones estratégicas que había aprendido en Europa. En 1813 tuvieron su primer triunfo en San Lorenzo, la única batalla que libró San Martín en actual territorio argentino. Más tarde, en 1817, este regimiento formó parte del Ejército de los Andes, bajo las órdenes del coronel Sapiola. Inicia una gran hazaña, la de atravesar la cordillera de los Andes y libertar Chile. Desde Chacabuco en adelante, este regimiento tendrá un papel decisivo en la independencia de Chile primero y luego de Perú. Desde 1907, los granaderos tienen a su cargo la escolta presidencial y también son los custodios de la gloriosa bandera del Ejército de los Andes. San Martín contaba con el apoyo de sus hermanos de logia en la preparación de la campaña, pero necesitaba de un dispositivo eficaz para canalizar la colaboración de todos los vecinos, de todo el pueblo. Por eso, en 1816, el Cabildo creó lo que se llamó la Comisión de Reparto y puso frente a ella a uno de sus miembros más influyentes, Manuel Ignacio Molina, masón, amigo y colaborador de San Martín. Esta era una de las casas de la familia Molina. Josefa Pepa Balcarce, sabía que te iba a encontrar. Tarde o temprano iba a pasar. Me descubriste. Sí, soy Josefa Balcarce, hija de Merceditas. Y nieta del general José de San Martín. Todavía no entiendo cómo puede ser. Hace semanas que te busco. ¿Dónde estabas? La respuesta es complicada. Sabía que te iba a encontrar, Silvia. Obviamente te busqué, te elegí. Vos tenés eso que necesito para poder ver el pasado y estar aquí. No puede ser, José. Conozco la fecha de defunción de Josefa Balcarce, 1924. Hace casi 100 años. Claro, las fechas son importantes y más para los que pertenecemos a la historia. Yo conocí a mi abuelo cansado y abatido después de su gran epopeya. Pero ¿sabés qué quería conocer? Al héroe. Ver la tierra que liberó, esa que fue su patria. Y vos tenés eso que a mí me hace falta para poder ver y vivir esos momentos. Lástima que quede tan poco testimonio material de esa ciudad que él conoció. Cada vez que vos me contás algo de algún sitio cargado de historia, yo puedo ver lo que pasó hace exactamente 200 años atrás. José, no puede ser. ¿De qué me estás hablando? ¿De visiones mágicas? ¿De viajar en el tiempo? No. Es tu pasión por este tema lo que me trajo hasta aquí, que me hizo encontrarte. Imposible. Es imposible. ¿Cómo sé que no sos un producto de mima? Decime por favor, ¿dónde estamos? ¿Qué? Estoy hablando en serio. Que me digas por favor, ¿dónde estamos? Es la casa Molina. Molina Pico. Los Molina eran grandes amigos del general San Martín. ¿Y qué pasó acá? No sé. No puedo decirte exactamente qué pasó acá, en esta casa. Es parte de las rutas sanmartinianas, porque San Martín frecuentaba las casas de sus amigos. Esta y otras casas patricias, donde había reuniones, fiestas, tertulias. Hay gente que está bailando, otros brindan. Pero
no están muy alegres. Es más, están tristes, porque alguien se va. Muchos se van. José, ya entiendo. José, es la despedida del ejército de los Andes. Mañana es la partida de la columna de las Heras. Padres, novios, esposos, hijos que se van a una guerra, a entregar su vida por la causa de la independencia. Esta es la casa donde se hizo la fiesta de despedida. José, ¿vos te das cuenta que podés ver el pasado? ¿No es que era imposible? Todavía no me lo creo, ¿eh? Eso de la comisión de reparto, qué excelente idea. Él conseguía todo lo que quería sin pedírselo directamente a los vecinos. Sí, era una muy buena idea. Esta comisión obtenía de los vecinos todo lo que San Martín necesitaba. Animales, alimentos, hasta herramientas que después devolvía a sus propietarios. A veces pedían cosas insólitas, como por ejemplo todo elemento metálico en desuso, o los ejes de carretas rotos, o los rayos de las ruedas, para reutilizarlos. Era verdaderamente un derroche de ingenio. Era un estratega en todos los sentidos. Sí, San Martín tenía una capacidad especial para estimular la cooperación entre la gente. Por ejemplo, él podía decir en la mitad de una reunión que el ejército necesitaba una bandera para que alguien ofreciera hacerla. O en el cabildo decir: las dignas mujeres de este pueblo se prestarán gustosas a reparar la desnudez del soldado, para darle cientos de camisas y pantalones para la costura. Era un seductor el gran capitán. Sí, sobre todo con las mujeres. Digo porque sé que colaboraron mucho en esto de la preparación de la campaña. Las monjas con la bandera, las mujeres cosiendo la ropa, una gran presencia femenina sobre todo en las labores textiles. Sí, todas las mujeres cuyanas, porque no fue solo en Mendoza, eran muchas mujeres. También en San Juan y en San Luis se cosía ropa, se tejían ponchos. Eran mujeres de gran temple, mucha fuerza. Todo un pueblo detrás de un proyecto. Para comprender mejor la situación de soledad en la que trabajó San Martín desde Cuyo en la preparación del ejército, hay que entender que el gobierno central en Buenos Aires estaba preocupado por la banda oriental y por la invasión española desde el Río de la Plata. San Martín tenía allí pocos amigos sólidos, como él los llamaba, que creyeran en su plan continental, y sí muchos enemigos. Por eso tuvo que apoyarse en su ingenio y en la ayuda increíble que le brindó el pueblo cuyano. Por ejemplo, las donaciones de joyas de las mujeres cuyanas no fueron utilizadas para la preparación del ejército, sino que tuvieron que ser enviadas a Buenos Aires para cubrir gastos de las arcas del Estado Nacional. También le pidieron a San Martín los vinos y aguardientes que había logrado reunir, pero San Martín se negó, porque era un insumo indispensable para el cruce de los Andes, donde él había previsto que cada soldado bebería 1 litro por día. Buenos Aires vino a significar una ayuda importante recién en la etapa final de preparación del ejército, cuando Pueyrredón asume en el directorio. Pero la ayuda proveniente de Cuyo y particularmente de Mendoza fue mucho, mucho mayor. Alimentos, animales, la caballería, vituallas, enseres, ropa, era todo de origen cuyano. Se dice que hasta los muertos colaboraron. San Martín obligó al albacea de Juan Martínez de Rosa a entregar en concepto de donativo patriótico 12.000 pesos
una suma muy importante en la época, para ingresarlos a las arcas públicas, con el argumento de que si el fallecido estuviera vivo, seguramente hubiera donado parte de su fortuna a la causa de la independencia. Pepa, este es uno de los monumentos conmemorativos más hermosos de América. Se construyó en el marco de los festejos del Centenario de Mayo, como homenaje de la patria al Ejército de los Andes y a su gran capitán. El friso de la base narra algunos acontecimientos de la epopeya de San Martín. Arriba, la libertad alada en medio de un grupo de soldados. Al pie, el héroe sobre su caballo. Las fraguas de la maestranza. ¿Qué hacían allí, Silvia? Era un gran taller donde se hacía de todo un poco, desde monturas y zapatos hasta municiones, balas de cañón, granadas, los vehículos para transportar las armas. San Martín puso al frente de la maestranza a Fray Luis Beltrán, un franciscano, que tenía muchos conocimientos de mecánica y física, y era medio inventor, apasionado, revolucionario. Mi madre y mi abuelo me contaban una historia acerca de un atentado, quizá para asesinarlos. La medianoche del 29 de agosto de 1816 hubo un gran incendio en la maestranza, donde había un polvorín, a solo una cuadra de mi casa. Mi abuelo afirmaba que fue intencional, que esa misma tarde apagaron las fraguas. Pero les costó mucho, porque justamente habían cortado el agua de las acequias. Así que entre autoridades, tropas y los mismos vecinos ayudaron a combatirlo, con pieles de carnero y hasta con frazadas mojadas de las piletas de sus propias casas. Pero no hubo muertos ni heridos, ¿no es cierto, José? Así es. No los hubo, por suerte. Terminó bien la situación. Pero vos imaginate, a 20 metros el fuego de la pólvora, o sea, podría haber explotado toda la casa de nuestra familia, es más, hasta el propio barrio La Merced. Realmente es increíble la violencia que sufrían y la intimidación. Ponete a pensar que Merceditas, mi mamá, era una bebé recién nacida. Es increíble, José, conocer esto desde la versión familiar. Es tan vivido tu relato que casi puedo verlo. Es como una película 3D. ¿3 qué? No me hagas caso. Lo cierto es que es increíble que casi se pierda tanto esfuerzo culpa de unos traidores. Sí, y no fue el único atentado que tuvo San Martín. San Martín tenía grandes amigos y fieles colaboradores, pero también había muchos enemigos que seguramente querían verlo muerto. En Plumerillo circulaban diariamente cientos de personas, muchos curiosos, entre los cuales se infiltraban espías del poder español. San Martín no confiaba en nadie, se dice que ni siquiera en su propia almohada. José, me tengo que ir. Está bien, Silvia, suerte. Chao. ¿Puedo pasar? Pero sí, Silvia, pero por supuesto, adelante. Contame, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Contame acerca del plato del día. Hoy tenemos lo que es charquicán. Te comento, el charquicán es un típico plato de la zona andina, de Chile, de Perú, en el cual utilizamos lo que es carne seca y diferentes tipos de verduras. Para darte una idea, es muy parecido a lo que es un locro, un guisado, pero yo quiero saber algo puntual. ¿Qué sería el charquicán cuyano? En tiempos de la independencia, cuando el ejército de los Andes tenía que cruzar la cordillera, se utilizó una variante de este plato para comida de la tropa. Era básicamente una pasta que se hacía con charqui molido y tostado, que se le agregaba grasa y ají, se la condimentaba con grasa y ají a esa pasta. El soldado llevaba en su mochila una ración de esta pasta a la que en el momento de comerla le agregaba agua caliente y harina de maíz tostado.
Era una especie de sopa, muy nutritiva y que le daba calor y energía para el cruce. Tiene muchas propiedades, incluso se puede hacer en el momento y lugar. Sí, es el mismo principio de las sopas instantáneas. Claro, nada más que hoy en día no tenemos lo que eran los molinos en esa época como para moler ese charqui. Hoy usamos lo que son multiprocesadoras, diferentes instrumentos, agregamos condimentos, agregamos caldo para hacerlo lo más parecido posible a la receta original. ¿Te gustaría probar alguno de los platos? Me encantaría. Pero adelante, por favor. Gran parte del charqui empleado en el cruce provino de la provincia de San Luis. La molienda, tanto del charqui como del maíz, se hacía en los molinos del estado, que estaban muy cerca del campo del Plumerillo. Cada soldado en su mochila llevaba además galletas, aguardiente ovino para combatir el frío y ajos y cebolla para combatir el soroche o mal de alturas, o sea, el apunamiento. Cuando llegan a Mendoza las tropas de los granaderos, son alojadas en el convento de Santo Domingo y en casas particulares. San Martín, entonces, se lanza a la búsqueda de un terreno cercano a la ciudad para construir el campo de instrucción. Teniente coronel, ¿qué era un campo de instrucción? Básicamente era un lugar para las maniobras y el adiestramiento de los soldados, y que a partir de fines de 1816 sirvió para el acantonamiento de tropas. Imaginemos que la masa de los efectivos eran esclavos negros que no conocían el funcionamiento de las armas y las tácticas y técnicas de la guerra. La mitad de las fuerzas de San Martín entre 1816 y 1823 en el ejército de los Andes eran libertos que habían sido reclutados en Buenos Aires, en las provincias del norte y fundamentalmente en Cuyo, y estaban organizados en batallones de infantería y en unidades de artillería. El campamento se construyó en terrenos cedidos por terratenientes, con materiales donados en gran parte y con mano de obra pagada con fondos públicos. Maestros tapiadores hacían los muros y peones los techos, realizados con maderas prestadas y marcadas con los nombres de sus dueños para ser devueltas cuando se desarmara el campamento, y con totora recogida de las ciénagas cercanas, transportadas gratuitamente por los arrieros. En fin, muy poco dinero, mucho ingenio. Desde octubre de 1816, las tropas comenzaron a reunirse y concentrarse en Plumerillo. No solo las que venían de San Juan y San Luis, de Buenos Aires, del litoral, del norte, sino las que estaban en la misma ciudad, alojadas en casas de familia, en conventos y en todo edificio disponible. ¿Cuáles eran las razones por las cuales San Martín quería tener el ejército acantonado en el campo de instrucción? Por un lado, los oficiales, que frecuentaban cafés, tertulias, reuniones saraos en las casas más importantes de la ciudad, se batían frecuentemente a duelo con hombres de esas mismas familias y ocasionaban un problema. Tanto es así que tuvo San Martín que prohibir esta práctica en el reglamento militar. ¿Por qué? Porque tenía nefastas consecuencias. Frecuentemente alguien terminaba herido o muerto. Segundo, las tropas en general y todos los trabajadores, tanto de la maestranza como del campamento, se entretenían en la ciudad, en bailes, chinganas, riñas de gallo, y desatendían sus obligaciones en la preparación de la campaña. Tener al ejército concentrado en Plumerillo le permitía ejercer el control y mantenerlo en permanente entrenamiento, y así aligerar la ciudad de conflictos y revueltas. En el momento del cruce, ¿cuántos integrantes tenía el ejército de los Andes? Eran alrededor de casi 5.200 hombres, con 12.000 animales y mucha carga. Era un número pequeño para los efectivos que manejaban los ejércitos de la época, pero era numeroso para una tarea tan ardua como cruzar la cordillera más alta del continente.
El ejército tenía 3 cuerpos: infantería, caballería y artillería. El más numeroso era la infantería, con casi 3.000 hombres, más las tropas de servicios y auxiliares, que eran 1.200 más. Pensemos que llevaban provisiones para 15 días, vino, artillería y aparejos, herramientas, hasta un hospital ambulante. Se dice que perecieron muy pocos hombres por el apunamiento y la altura. En cambio, llegaron bien solo la mitad de las mulas y la tercera parte de los caballos. Una pregunta. ¿Qué era eso de la guerra de Zapa? Para cumplir la campaña libertadora, San Martín utilizó diferentes estrategias. Una de las más importantes fue la conocida como la Guerra de Zapa, que era una combinación de estrategias militares con recursos de espionaje y contraespionaje. ¿En qué consistía? San Martín diseminaba información falsa entre los espías sobre movimientos de tropas y otras operaciones militares, creando con ello mucha confusión entre las autoridades y el ejército español. También utilizaba esta técnica para su propio ejército, con lo cual San Martín solo sabía qué era cierto y qué era mentira. Esto se ve claro con el tema de los esclavos, a quienes se concedería la libertad una vez terminada la campaña. San Martín, como masón que era, bregaba por la libertad de todos los hombres, pero aprovecha la condición de esclavos para incentivar en las tropas el odio al español y para, de alguna manera, hacerles creer que si vencían los godos, nuevamente iban a ser esclavos. Parte de esa guerra de Zapa fue hacerles creer eso a las tropas. Una estrategia del general para conseguir una adhesión incondicional de los negros de la patria. El simulacro más famoso de la Guerra de Zapa fue el Parlamento de los Pehuenches. San Martín mantenía una relación muy amistosa con los pehuenches, por 2 razones, una humana, pero otra fundamental, la estrategia que teníamos que llevar adelante. Eran los dueños de las tierras de todo el sur de Mendoza. Para nosotros era fundamental, 2 columnas tenían que pasar por esa zona. Así que, bajo pretexto de que les iba a pedir permiso, que era cierto, para pasar por sus tierras, los convoqué a un parlamento, porque lo que quería realmente era darle información falsa, porque sabía que algunos de sus jefes, de sus caciques, tenían muy buena relación con los españoles e iban a ir presurosos a llevarle la información. Bueno, llegado el día señalado para el parlamento, me acuerdo que nos trasladamos con un número grande de oficiales, todos mis oficiales, y llevábamos en mulas con aguardiente, con vino, con dulces, para las mujeres cuencas de vidrio y para los hombres arneses para las monturas, vestidos de las damas mendocinas que habíamos logrado reunir y llevárselos porque sabíamos que les encantaban, además de los bordados muy coloridos. Bueno, se reunieron, les pedí permiso, les dije, una vez reunido con todos los caciques, que queríamos pasar por sus tierras y que queríamos pedirle permiso porque lo íbamos a hacer con 2 columnas, una por el planchón, pero que el grueso del ejército lo iba a hacer por el portillo. Pero había otra cosita también muy importante en la estrategia, es que yo a Lemos le había pedido que formara con gente de Tunuyán, del Valle de Uco, un batallón de fantasía porque no era lo que parecía. Claro. Entonces Lemos, llegado el momento del cruce, pasó por el portillo y cuando llegó a la cima, esos pocos hombres pasaron varias veces. Entonces del otro lado creían que era el grueso realmente del ejército que estaba ahí. Bueno, eso fue todo. Tan es así que terminada la reunión, cuando Ñacuñán consultó y me dio un gran abrazo, cada uno de los jefes me dio un gran abrazo también. Bueno, dejaron las armas porque habían llegado vestidos, ellos habían llegado con sus mujeres, sus hijos ataviados de salvajemente, y con sus chuzas con plumas, todos, como quien dice, para la guerra. Terminado eso, guardaron todo, guardaron las armas y empezó un festejo que duró como 4 o 5 días. Sellamos nuestro pacto. Finalmente San Martín consiguió lo que quería. Sí, así es. En pocos días los españoles tenían información falsa de que las tropas cruzarían por el sur mendocino. ¿Dónde está? ¿Quién? José, ¿quién? Mi abuelo. Yo lo vi. Cuando la última columna partió, la ciudad quedó silenciosa y triste. Los bailes, la música, las tertulias,
Los cafés, antes llenos de parroquianos, quedaron vacíos. Y en ese silencio creció una ansiedad contenida esperando noticias del general. Todas las columnas del ejército de los Andes partieron hacia el oeste, detrás de un sueño de libertad. Yo también tengo que irme, Silvia. Pero, ¿por qué? Antes quiero que te quedes con la medalla. No, José, no puedo aceptar. Si es para vos, guardala. Es algo muy importante. Quiero que la guardes. Pero, Pepa, ¿cómo hago para encontrarte? Sabes cómo hacerlo. El 14 de febrero de 1817 llegó a la Plaza Mayor. Radiante de entusiasmo el sargento Escalada, hermano de Remedios, con un estandarte español gritando victoria y anunciando el glorioso triunfo de Chacabuco. Las fiestas duraron varios días. Así fue como 5.000 hombres del ejército de los Andes, el más moderno, profesional y mejor preparado de toda América, venció al ejército español, por entonces uno de los más poderosos del viejo mundo.